Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Deseo a todos que estén pasando un buen verano y el Dios de cada día sigue transmitiendo su programa también en estos meses veraniegos de julio y agosto. Les habla el Padre Roberto Visier desde la diócesis de Cuenca. Y como saben, desde el principio de mi programa, de mi cita mensual en este programa El Dios de cada día, hemos hablado de la cultura, de la necesidad, de la urgencia de evangelizar la cultura. La palabra cultura tiene dos acepciones, una más concreta, ¿no?, más estrecha, que es pues la música, el arte, la literatura, el cine, y otra acepción más amplia que se refiere pues a las costumbres, a los modos de pensar, a los modos de actuar de una determinada población, ¿no? La cultura de un pueblo, de una tribu, de un país, de una determinada región. Y en ese sentido, pues la cultura se forma en la familia. Hemos hablado ya de la familia en los primeros programas. Y se forma pues en el ambiente donde los niños y los jóvenes crecen, ¿no? Porque por ósmosis, ¿no?, como una esponja que absorbe el agua, absorbemos las costumbres, los modos de pensar, los modos de hablar, los modos pues de festejar, ¿no?, las convicciones religiosas o éticas. Todo eso lo absorbemos del ambiente que nos rodea. El niño en la familia, pero también pues cuando va a la escuela, o cuando juega con otros niños, o cuando está por la calle, y también pues, como hemos dicho, pues en lo que ve en el cine, en la televisión, en lo que lee. Pero hay un puesto principalísimo en la formación de la cultura de un país, que es la educación. La educación en los centros de enseñanza, en la escuela, en los institutos de enseñanza media, de bachillerato, en las universidades. Ahí es donde se forma la cultura. Precisamente en este momento que estoy grabando, estamos celebrando San Benito, que tuvo una influencia enorme en Occidente, porque los monjes fueron transmisores de una cultura y fueron grandes educadores en las primeras escuelas, que fueron las escuelas monacales. Así que el hecho de que los católicos, los cristianos, hagamos un esfuerzo grande en la educación de las nuevas generaciones, pues es algo esencial. También en lo que se refiere a la escuela, porque aunque sea algo que no se recibe en casa, sino que el niño o el joven está en la escuela, está en el instituto y está recibiendo unas lecciones, un modo de ver la historia y de ver la vida, los padres en casa tienen que estar muy atentos a lo que sus hijos están recibiendo en la escuela. Y tienen que hacerse pues protagonistas también, partícipes de ese proceso educativo que se da en la escuela. Es clásico o es normal, aunque hoy en día pues también eso ha decaído un poco, porque los padres trabajan y están fuera, el padre y la madre, pero que los padres se impliquen en los deberes, ¿no?, en las tareas escolares, en ayudar a los hijos a estudiar, en ver lo que estudian, o en recibir el testimonio, lo que cuentan los niños del comportamiento, del modo de actuar, del modo de hablar de los profesores, ¿no? Porque sabemos que también pues en las iglesias a veces hay abusos y uno tiene que estar atento, porque vivimos en una sociedad con una gran crisis de valores, y eso por desgracia también se transmite o se ve en los educadores, ¿no? Tenemos educadores que en la historia el educador era una persona muy íntegra, ¿no?, muy llena de valores, muy preparado para enseñar con la palabra, con sus estudios, pero también con su testimonio, con su vida. En cambio, en un tiempo donde la crisis de valores y el relativismo es enorme,
pues corremos el riesgo, como de hecho pues sucede muchas veces, de que no solamente no se transmitan valores en la escuela, sino que también se transmitan antivalores, como todo el problema que se refiere a la ideología de género o a otros tipos de valores, por ejemplo, antivida contra la vida, como el enseñar que el aborto es un derecho, muchas cosas que son, en estos dos aspectos, pues son especialmente graves, porque tienen unas implicaciones enormes en la vida de las personas, pero otros muchos aspectos, ¿no? A lo que se refiere pues a transmitir una historia que no esté ideologizada, ¿no? Que no esté vista solamente desde un punto de vista de un determinado pensamiento político, ¿no? O como la transmisión de los valores religiosos, como por ejemplo en lo que se refiere a la historia de la Iglesia o a la historia del Occidente, cuando se transmite siempre la Iglesia o el cristianismo como algo negativo, como algo que ha influido negativamente en la historia. Es decir, se transmite una visión de la historia muy concreta, dado que, sobre todo en la escuela, pero también en el instituto, es muy difícil dar una visión profunda de la historia porque no hay tiempo para desarrollar todas las etapas de la historia, para profundizar en todos los acontecimientos, pues es fácil que se transmitan las cosas pues cortadas, sesgadas, ¿no? Una visión sesgada de la historia. Y eso, como sabemos, pues está a la orden del día. Como el hecho de que la educación pública que está en manos del Estado, cuando el Estado quiere tomar cartas en el asunto en la educación, es decir, en lugar de transmitir solamente los conocimientos necesarios y dejar que la educación moral de los hijos y religiosa la hagan los padres, pues el Estado se implica en transmitir una determinada educación, ¿no? A través del Ministerio de Educación se transmiten de contenidos que son obligatorios y que ya van en una determinada línea ética o religiosa, una serie de valores o de antivalores que se transmiten e incluso con un rango, por así decirlo, de ley, ¿no? Hay que transmitir esto, es necesario transmitir estas cosas porque viene de arriba, ¿no? Viene de arriba ese mandato de transmitir estos contenidos, ¿no? Y lo que quiere decir que se puede dar una especie de adoctrinamiento, que podemos pensar que pertenece más a sociedades donde hay regímenes autoritarios o dictatoriales, pero que por desgracia en este momento la imposición de un pensamiento único y de un modo de ver la realidad muy concreto pues está transmitiendo en todos los niveles educativos, desde los niños más pequeños hasta los universitarios, de modo que prácticamente se impone una cultura con unas determinadas ideas que el que se sale de esas ideas pues es tildado de radical o de intransigente o de fuera de la realidad, porque la realidad es esta que te estoy transmitiendo y si tú te sales de esa realidad estás fuera, ¿no? Estás fuera de onda y eres un tipo raro, ¿no? Y eso pues sabemos que es algo que está ocurriendo. Pero no solamente eso, que es bastante grave, sino el hecho de que la educación haya caído, ¿no? Hay una crisis educativa, hay una calidad educativa que decae siempre más, hay muy poca calidad educativa. De hecho, pues a veces en las noticias pues nos transmiten que ha caído el nivel en ese sentido, según los baremos de la Unión Europea o de esto, de lo otro, pues se ve que los niveles van bajando, ¿no? También por una especie de concepciones de la educación por la cual pues al alumno no se le puede forzar, no se le puede obligar, no se le puede hacer ver que es menos que el otro, se queda frustrado si le suspendes, si le pones una mala nota, de tal manera que en lugar de incentivar el estudio y de premiar al que estudia más, al que da más,
al que alcanza un nivel mayor, pues el hecho de nivelar a todos, pero por lo bajo, nos lleva a un modo de educación, a un estilo de educación que deja a las personas en un nivel muy ramplón, ¿no? Es decir, tenemos gente siempre menos culta, ¿no? Menos preparada, que conoce menos la historia de su país, que conoce peor su propia lengua, que lee menos, que estudia menos. Y también pues está el otro aspecto, que es el hecho de que se descuiden mucho las ciencias humanas, que son las ciencias que más hacen crecer interiormente, es decir, que fomentan el pensamiento humano profundo, ¿no? Entonces hablamos pues de la literatura, de la filosofía, de las lenguas, ¿no? Que por motivos prácticos pues quizá pues también se estudian más, pero se descuida mucho la parte del arte, ¿no? Del arte, de la historia, de la literatura, de la filosofía, como ciencias humanas poco útiles, mientras que lo más útil es la tecnología, ¿no? La informática, la economía y luego pues la medicina, la ingeniería, ser ingeniero, ser médico, es lo que nos lleva a ganar más, a tener éxito en la vida, y eso pues nos está llevando por un camino en el que somos técnicamente muy preparados, ¿no? O sabemos usar muy bien los aparatos electrónicos, o las nuevas tecnologías, o las nuevas tecnologías de la comunicación, de la informática, y ahora con la inteligencia artificial, que sería un tema aparte muy complejo, que es bueno que algún día pues lo estudiemos más o hablemos de ello más profundamente. Toda esta crisis educativa de la que estamos hablando tiene consecuencias muy grandes, ¿no? Porque tenemos niños y jóvenes que tienen dificultad para una lectura comprensiva, para un análisis de un texto, para reflexionar más profundamente, para hacerse preguntas con un calado más profundo que les pueda hacer reflexionar, ¿no? En lugar pues de simplemente ocuparse de resolver pues problemas cotidianos prácticos, o de usar las tecnologías, o de tener muy buenos coches, muy buenas casas, muy buenos vestidos o lo que sea, o zapatos o lo que queramos, pero luego estar un poquito vacíos dentro, ¿no? Como los ídolos de cada tiempo, como tenemos hoy pues los ídolos, por ejemplo, del deporte, ¿no? El deporte en sí mismo se convierte en un ídolo, y los deportistas como fuente de inspiración, cuando quizá pues son fuente de inspiración en la parte deportiva,
pero en otras cosas no tienen por qué ser fuentes de inspiración. Esto pues es un problema muy profundo y muy importante porque, por ejemplo, el desarrollo de los pueblos está cimentado en la educación. Es decir, los pueblos no se desarrollan porque les demos dinero, ¿no? Que demos dinero a países del tercer mundo o a países en vías de desarrollo. Los países se desarrollan cuando funciona la educación, cuando tenemos ciudadanos bien formados que pueden trabajar muy bien y que también pueden decidir muy bien, porque si vivimos en democracia necesitamos ciudadanos que sepan elegir bien sus líderes o sus gobernantes, mientras que un pueblo o una población mal formada, mal educada o acostumbrada a ser pues consentida en el sentido de ayuda, con ayudas un poco superficiales, pero que no incentivan el trabajo, la exigencia o los valores éticos grandes que hagan que los ciudadanos quiten del poder a los que son claramente corruptos, a los que claramente se separan pues de una línea moral. Es decir, que sean los ciudadanos los que puedan decir no a aquellos que se comportan claramente en un modo deshonesto, ¿no? Pero cuando la deshonestidad se convierte en algo normal, porque no se transmiten valores de honestidad, de transparencia o de virtudes, sino que se hace normal el vicio e incluso se enseña que el vicio es una cosa buena, o a través de la educación, pero también del cine o de la televisión, se subrayan el protagonismo de los que en un modo astuto e inmoral se hacen ricos o consiguen ganarse dinero sin trabajar, sin hacer nada, o en un modo pues mafioso o corrupto, y se saltan estos valores como gente triunfadora, gente que sabe ganarse el dinero, pues esto, aunque parezca mentira, pero puede suceder que al final tengamos jóvenes que no entienden que robar es malo, o no entienden que matar es malo, ¿no? O no entienden que el adulterio es malo, o no entienden otras muchas cosas, ¿no? La importancia de la fe, o de tener unas convicciones religiosas, o unos principios morales claros, ¿no? Ahí está claro que no podemos cruzarnos de brazos, mientras vemos que nuestros jóvenes y nuestros niños, pues, no crecen, no maduran culturalmente, ¿no? Es una generación débil porque nosotros la estamos educando en la debilidad, en la familia, pero también en la escuela. Ha sido y es muy importante porque a veces nos han transmitido una idea del cristianismo o de la iglesia como una iglesia oscurantista, una iglesia que vive en la oscuridad, que rechaza la ciencia, que está en contra del progreso porque es conservadora, porque es tradicional y entonces no le importa el progreso. No le importa la educación porque transmite unos dogmas que todos tienen que aceptar y sin pensar, porque pensar hace daño, entonces hay que aceptar lo que dice la iglesia, y nos han transmitido una idea de la iglesia falsa, porque es exactamente lo contrario. La iglesia, el cristianismo en Occidente ha fomentado siempre el estudio, el saber, el conocer las ciencias humanas y las ciencias naturales y hemos tenido siempre un gran interés por la astronomía. Eso en la iglesia se ha fomentado siempre. Por ejemplo, ha sido la iglesia la que ha creado las universidades. Eso es un dato histórico incuestionable.
la Universidad de la Sapienza, en Roma, la Universidad de la Sorbona, en París, la Universidad de Salamanca, por decir las más destacadas, las más famosas, pero hay muchísimas otras universidades que ha creado la Iglesia en Occidente, como es la que ha fomentado las escuelas monacales. Los monjes hicieron una labor educativa inmensa, o por ejemplo, pues el caso de los hospitales, ¿no? Donde está pues el saber de los médicos, pero sobre todo la atención a los enfermos de un modo organizado. Los primeros hospitales fueron fundados, ¿no?, por grandes fundadores religiosos como San Camilo de Lelis, por poner un ejemplo. Pero muchos hospitales de peregrinos que nacieron para atender a los peregrinos que iban a Tierra Santa o a Santiago o a Roma, o hospitales de incurables, o la labor de San Juan de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces es absurdo decir que la Iglesia no ha querido la ciencia o el saber. Además, porque eso está en la misma Biblia, ¿no? La antropología bíblica, el modo que tiene la Biblia, el libro del Génesis y toda la Biblia en general, de mirar al hombre y al mundo, es Dios que crea al hombre, que crea el mundo y que crea al hombre, y que le da la responsabilidad de conocer el mundo y de dominarlo. Y esa idea donde el hombre es la cumbre de la creación y donde él es el administrador, no para destruir el mundo, sino para custodiarlo, para hacer uso de él en un modo pues racional. Eso es lo que al final ha hecho desarrollarse a la ciencia mucho más en Occidente que en otros países orientales, donde otras mentalidades mágicas pues impedían buscar la causa natural de las cosas, porque todo estaba causado por fuerzas espirituales misteriosas. Así que la misma antropología bíblica y el modo de ver la relación del hombre con el mundo ha fomentado siempre el saber. Y además en la historia de la Iglesia pues hemos tenido pues una cantidad de sabios enorme, y ha habido un tiempo, y todavía hoy, pero quizá menos que antes, no sé, es un juicio mío, donde teníamos un clero pues muy preparado, un clero que muchos de ellos en algunos países como Italia, y pienso que también en España, pues muchos enseñaban en las escuelas, porque los sacerdotes eran personas muy preparados en lo espiritual, en lo teológico, pero también en lo humano. Conocían muy bien otras ciencias, ¿no? Ciencias naturales, o ciencias sociales, o historia, o literatura, o arte. Eran personas muy preparadas, porque siempre la Iglesia ha preparado muy bien a los sacerdotes en lo cultural. Ha habido momentos de crisis donde había pues sacerdotes muy mal preparados, pero también hemos tenido muchos sacerdotes muy preparados. Y eso es una realidad que también hoy es así, porque si ustedes conocen a sacerdotes, que muchos de ustedes los conocerán, pues verán que el sacerdote siempre tiene una biblioteca muy amplia, ¿no? Tiene muchos libros. Vivimos rodeados de libros y nos gusta mucho leer, y eso es signo de una iglesia que quiere la cultura, que quiere el saber, que quiere que la persona tenga pensamientos profundos y una cultura vasta, ¿no?, que le ayude a comprender el mundo y a dialogar con el mundo y a evangelizar el mundo. Gracias y nos vemos pronto. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.